El tema número 38 que vamos a tratar hoy, hermanos, se llama la aflicción de Mical, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar un poquito más, pero miren, lo que yo quiero decir de antemano, pues obviamente Mical fue una mujer. No solamente estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Para que no lo vayan a sentir todas las mujeres, no. Acuérdense que cuando aprendemos de un personaje de la Biblia, cuando es hombre, pues es para hombre y mujer, ¿verdad? Pero cuando es mujer, es para mujer y para hombre. Así que por favor, para que vayan a entender eso, porque vamos a resaltar obviamente acciones que no estuvieron correctas y para que no vayan a tomarla por otro lado, pero oro que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Muy bien, hermanas, ¿sí? Vamos a leer por favor ahí 2 de Samuel capítulo 6 versículo 23. Dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Una vez más, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti en esta mañana. Señor, toda esta semana hemos estado orando por tu palabra, Señor, independientemente de quién sea el portador, Señor, porque solamente nosotros transmitimos lo que hay en tu corazón. Sabemos, Señor, que tu palabra es fiel, Señor. Los errores están en nosotros, los seres humanos, pero aún así rogamos que tu misericordia sea tan grande, Señor, para que puedas opacar los errores humanos, Señor, y que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, con fidelidad, y que juntos podamos aprender, Señor, crecer, madurar para tu gloria, Señor. Ayuda al predicador, Señor, para que pueda proclamar tu verdad, para que busque siempre tu gloria, Señor. Señor, la salvación y la edificación de la iglesia, eso es lo que queremos y anhelamos. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Ok, hermanos, fíjense, ¿qué pasaría? A ver, ¿cuántos tienen carros que batallen mucho con ellos? ¿Verdad? A cada rato, ¿verdad? El hermano Malaquías no, porque acaba de comprarse una Yukon de la no se cree. ¿Qué pasaría si compramos un carro? Aproximadamente ya tenemos 2 años con él, pero pues no podemos hacer que quede, ¿verdad? Ya aprendimos veladora a San Camino, ¿verdad? Ya hicimos de todo. ¿Y qué? Ese auto no queda. No podemos hacer que trabaje. ¿Qué vamos a decir? A la chatarra, ¿verdad? ¡Qué desperdicio! Ese carro no sirve, ¿verdad? Ahora, en tu trabajo, donde tú estás, ¿qué crees que harían tus empleadores si fuiste contratado para una actividad pero no cumples con las labores? ¿Qué? Y te dan 1, 2, 3 oportunidades, pero nomás tú no te activas. ¿Qué crees que pasaría? Bueno, pues ellos obvio van a tomar la decisión de despedirte por improductivo, ¿verdad? Querido hermano, con todo respeto, quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas como creyente? Y desde ese tiempo hasta hoy, ¿qué has hecho para que el reino de Dios avance? ¿Qué de tu vida en verdad es olor fragante ante Dios? Porque quizás tu vida ha cambiado, ¿verdad? Ya algún problema, ¿no? Pues alcohol, drogas, ratero, infidelidades, ¿verdad? Antes no trabajabas, bueno, ahora ya trabajas. Estabas muy enfermo y Dios te sanó. Pero escúchame, todo eso eso es un milagro de Dios, ¿verdad? Eso es una obra de Dios. Pero déjame decirte, hermanos, esto no es una evidencia de que nosotros estamos siendo productivos para Dios. Ese es un milagro de Dios inmerecidamente. Es solo por su misericordia, hermanos. Pero una vez más, ¿qué de tu vida glorifica a Dios? ¿Cómo vives hoy después de conocer a Cristo?
¿En verdad eres alguien productivo para el reino de los cielos? Escúchame, sé que es fuerte, pero este tema es así. ¿O solamente estás ocupando una silla? Bueno, déjame decirte algo. El no ser productivo, hermanos, en los caminos de Dios es por algo. Diga conmigo, por algo. Y esto es específicamente lo que hoy vamos a aprender con la ayuda de Dios y la guía y la obra del Espíritu Santo a través de la vida de una mujer. Y aprenderemos cuál era su actitud ante Dios, el por qué no había agradecimiento en ella para Dios y cómo terminó sus días esta mujer, estéril, sin tener hijos, sin nada. Muy bien, ¿están listos? Ya cuando vienen estas palabras, yo soy el primero que... Pero bueno, ¿qué estaba pasando aquí, hermanos? Por si no está muy relacionado. Ok, miren, para entender un poco más, Mical fue esposa del rey David, ¿ok? Y ahorita voy a mencionar más cosas de ella, pero hasta ahí con eso. ¿Ok? El rey David, escuchen, en esta instancia tenía poco de haber sido ya instituido como rey de Israel. Saúl tenía poco que había muerto. ¿Ok? Entonces, David había estado orando para poder pelear con los filisteos y Dios le había dado una estrategia tan hermosa, total, que derrotó a esos filisteos, recuperó el arca del pacto que tenían los filisteos, ¿verdad? Y había llegado a la ciudad de David, así se le puso ciudad, ¿verdad? La ciudad de David. En pocas palabras, hermanos, eran momentos de alegría, eran momentos de júbilo por lo bueno que Dios había sido para con David y con Israel. ¿Ok? Se suponía que todo el pueblo y todos deberían de estar agradecidos y adorando a Dios. Y de hecho David estaba agradecido. ¿Se acuerdan cómo andaba David? Andaba como aquella vieja canción, ¿verdad? Remolineando. ¿Se acuerdan? Andaba el rey David, pero gozándose en la presencia del Señor, agradecido, no por brincar, no, sino que era una danza espiritual, porque David fue un verdadero adorador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero como siempre, hermanos, hay un pero no todos tenían ese mismo sentir, y es ahí donde sacaremos la lección para nuestras vidas en este día. Así que eso es lo que estaba pasando, ok, rápidamente en ese contexto, y ya con eso vamos a empezar. Vamos a ver el primer punto, hermanos, que yo considero, siempre dejo, ahora sí que lo más importante, todo es importante, pero lo más penetrante para el último, pero en esta ocasión lo voy a hacer al inicio, ok. Ponga mucha atención en este punto, por favor. Lo que un cristiano nunca debe hacer. Diga conmigo, lo que un cristiano nunca debe hacer. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer ahí. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y ponga atención en estas palabras: y le menospreció en su corazón. ¿Ok? Guarda esas palabras. Querido hermano, ¿cuál es nuestra actitud después de una victoria que Dios nos da? Hermano, no sé tú, pero yo tengo derrotas a diario, pero también tengo victorias. Hermano, nuestra actitud después de una victoria debe de ser de agradecimiento, hermano. Miren, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas victorias, ahorita voy a explicar eso, pero una de las tantas, hermano, yo tenía una enfermedad muy grave, incurable, y yo estaba orando al Señor, y Señor, si es tu voluntad, sáname, ya saben, ¿verdad? Entonces, pues llegó el momento de hacerme un examen, ¿verdad? Porque siempre, y oré, y dije, bueno, pues que será tu voluntad, Señor. Y me hice ese examen, ¿y qué cree que pasó? Salió negativo, hermano. Una enfermedad incurable. No se ponga, ¿qué, hermano? Eso
me ha curado. Entonces ya hace años de eso, ¿para qué? Entonces, ¿y qué creen que pasó, hermanos? Me solté llorando, agradecido con Dios. Si no me solté brincando ahí es porque me falta ser un verdadero adorador. Y me faltaba más en ese momento, pero estaba quebrantado por una victoria. Pero escuchen, también una victoria es cuando Dios me ayuda a alguna tentación que yo tengo, cuando no cedo ante ella. Eso es una victoria, porque eso es la obra de Dios. No es porque yo pueda vencer eso. ¿Sí está entendiendo? Esas son las victorias. Y tenemos que agradecer a Dios, hermano. Guarde siempre esto. Entonces se supone que debemos de reaccionar en júbilo, en victoria, cuando estamos, ¿verdad? Dios hace una obra en nuestras vidas. Bueno, como vimos el contexto, David había ya tomado el cargo como el rey, el pueblo lo estaba respaldando y Dios le había dado la victoria, ¿verdad?, contra los filisteos. Y vamos a leer rápido ahí, 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahora vamos al versículo 17 de ahí mismo. Vamos a saltarnos porque pues es mucho, ¿no? Entonces, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Ponga atención, la fortaleza es un lugar donde se mete uno a buscar la guía de Dios. Para que me entiendan, estos lugares, en un cuartel militar es el lugar donde se hacen las estrategias, ¿ok? Pero bueno, muy bien. Entonces el 18 dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, aquí viene esto. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? No, David no era como muchos de nosotros, que después de fallar ya vamos a Dios. No, él iba antes. ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Fíjense aquí en el 23: y consultando David a Jehová, él le respondió, fíjense: no subas, sino rodéalos. Vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así. Hermanos, hay muchas lecciones que uno puede tener para no sacar 1000 mensajes, pero no tenemos que actuar siempre, hermanos. No tenemos que confiar en nosotros. Cada cosa que hagamos, Dios puede obrar de una manera diferente. ¿Sí me entienden? Oh, yo le hice así, me va a salir bien. Espérate, hay que ir a Dios. Y Dios tiene a lo mejor otra estrategia. ¿Ok? Entonces, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces, hermanos, ya leímos aquí, ¿cómo no debería estar contento, verdad? El rey David, ¿verdad? Y el pueblo, hermanos. Pero aconteció algo, ¿verdad? En lo que leímos al inicio, una vez más, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Quiero que entiendan, todo eso lo leímos por un propósito, para que vea. Yo lo expliqué, pero es mejor que usted lo lea.
Segunda de Samuel 6:16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, o sea la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba, o sea, vio a su esposo que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Hermanos, antes de explicar un poco más acerca de esto, brevemente vamos a ver quién fue Mical. Ok, ahora se voy a explicar un poquito más, y le pido que me ponga mucha atención, hermano, por favor. ¿Verdad? Una vez más, Mical, la mujer de David, el nombre de Mical significa ¿quién es como él? ¿Quién es como él? Refiriéndose a Dios. ¿Quién es como Dios? ¿Ok? Fue la hija menor de Saúl. Esta había sido dada por esposa a David. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 26. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 26. Primera de Samuel 18, 26. Fíjense lo que dice: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. O sea, le estaban proponiendo hacer algo para que Saúl le diera a su hija. Muy bien. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y aquí viene lo que Saúl le había pedido a David, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, ¿verdad? Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ya no hay nada de eso que hacer, verdad? ¿Se imagina? Ya no tenemos que hacer nada de eso, pero bueno, en aquellos tiempos. Miren, y pues aquí, hermanos, hay toda una historia, en serio, hermanos. Hay toda una historia, ¿verdad? Que está muy larga, pero por la gracia de Dios voy a tratar de resumir. Pónganme mucha atención. Miren, esta joven, escuchen, Mical era la menor, presenció la envidia, la amargura y el odio de su padre Saúl en contra de David. En serio, hermanos. Inclusive ella en una ocasión ayudó a David a huir para que no lo matara su papá. Fíjense, primera de Samuel 9:11. Vamos ahí. Primera de Samuel 19, perdón. Primera de Samuel 19. Primera de Samuel 19:11 dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, o sea, ya estaba casada con David, su mujer avisó a David diciendo: no nos salvas tu vida esta noche. Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. O sea, ¿verdad? Y descolgó Mical a David por una ventana y se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa para simular un cuerpo, ¿no? Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Fíjense, volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: tráemelo en la cama para que lo mate, o sea, como esté yo lo quiero acá. Y cuando los mensajeros entraron, aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl, o sea, entonces Saúl le dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl. Fíjense, quiero que pongan atención porque hay cosas que fueron haciendo en el corazón de Mical para que tomara malas decisiones después. Fíjense, Mical respondió eso a Saúl, o sea, a su papá: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. En lo que leímos ahí, ¿David le dijo eso? No, ella fue la que lo advirtió, David ni sabía. ¿Ok? Vamos entendiendo la historia. Ahora, aquí podemos ver algo, hermanos. Mical mintió. David no la había amenazado, nada de eso. Hermanos,
Aquí lo que estamos viendo es que la amargura de su papá había causado un efecto en ella. Por eso ella, Mical, tomó la misma actitud de Saúl. Miren, 1 Samuel 18:6. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Y fue lo mismo, hermanos. Fíjense cómo empezó todo, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver cuál era la actitud que había tomado Saúl. 1 Samuel 18:6 dice: y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó, menospreció lo mismo este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró como a los ojos a David. Estamos viendo, hermanos, pasó lo mismo. David alababa a Dios, el pueblo clamaba a David y Saúl le tuvo envidia. Lo mismo pasó con Mical. Lo que nos dice que el odio de su padre Saúl le fue pasado a ella. Y escuchen, hermanos, aquí hay una lección para nosotros como padres. Cuidemos lo que hacemos. Nuestro comportamiento puede repercutir o para bien o para mal en nuestros hijos, y esto les puede afectar, escuchen esto, aún después de casarse, aún después de que nuestros hijos se casen, como en el caso de Mical. Ella estaba casada, pero seguía con la actitud que aprendió de su padre. El mal ejemplo de Saúl le había dado. Pero aún, hermanos, hay algo más de Mical. Vamos a ver 1 Samuel 25:44. Fíjense, 1 Samuel 25:44. Fíjense, tenemos que entender que Mical estaba casada con David. Cuando Mical le avisó a David que lo querían matar, él se fue, él huyó y por allá estuvo un tiempo. Mical se quedó en la casa de su papá, de Saúl. Miren lo que pasó. Dice: porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, escuchen, a Palti, hijo de Latis, que era de Galim. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo aquí? Saúl, sabiendo que su hija ya estaba casada, la dio a otro hombre. ¿Ok? Ahora acompáñenme a 2 de Samuel 3:13. 2 de Samuel 3:13. Vamos a leer ahí hasta el 16. 2 de Samuel 3:13. Fíjense. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos, lo que leímos allá. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido, o sea, el segundo que tenía, fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. O sea, el esposo ya dejó a Mical porque su marido era David. Pero fíjense, hermanos, todo lo que pasó. ¿Okay? Saúl, por odio a David, después de que David huyó por su vida, le dio como esposa a Mical. Hermanos, esto es algo bien perverso, hermano. Es como en los tiempos antiguos, ¿verdad? Y tú te casas con el de la familia González porque ellos nos van a sacar del hoyo, ¿verdad? O ahorita, para que entiendan, y ustedes se casan con los de la familia Baeza porque ellos los van a meter más en el hoyo, porque ellos los van a sacar del hoyo.
Fíjense, eso es lo que estaba pasando, hermano, para que entienda. Pero David lo hizo porque estaba enojado Saúl lo hizo porque estaba enojado con David. Le dijo: te voy a quitar lo que amas. Mical estaba casada. Es decir, hermano, escuchen esto, por favor. Su papá hizo que su hija viviera en adulterio. Hermano, aquí hay una aplicación. Aquí hay una aplicación. Ahorita la voy a decir. Miren, ella se fue a otro lugar, se fue con otra persona, aprendió otras costumbres y empezó a vivir en adulterio. Esto causó en Mical un corazón duro para con Dios. Y aquí, por favor, hermanos, una vez más, ¿hasta dónde podemos llegar los padres haciéndoles daños a nuestros hijos? Una vez más, Saúl, por venganza, entregó a su hija al pecado. Hermano, yo no quiero decir nada porque aquí puede haber eso, pero quizás tú has entregado a tu hijo o tu hija y ellos están pecando. No, yo no sé, no, ¿cómo no? Porque hacemos de nuestra casa un infierno y los hijos salen corriendo. ¿En serio, hermanos? ¿En serio? O a veces, aunque usted no lo crea, por conveniencias, hacemos pactitos ahí. Y no, hermanos, debemos de orar. Yo hasta la fecha sigo orando por mis hijos, para que encuentren una mujer. En serio, yo siempre le digo al Señor: Señor, yo quiero que ellos encuentren una mujer que te ame a ti. Esa es mi oración, porque cuando una mujer o un hombre ama a Dios, puede amar a su prójimo, ¿sí o no? Y en serio, hermanos, aquí se imagina, hermano, cuando está estudiando hay mucho para dar, pero esto tiene algo que ver con esta historia, hermano. Pero por favor, fíjese qué está usted haciendo, porque quizá usted está entregando a sus hijos a fornicar o a adulterar. Cuídese, si usted ya tiene hijos casados, de hablarle mal a su hijo de su esposa, o al revés, porque puede ser que el diablo en una ocasión, pues déjala, agárrate otra. No sabemos. Tenga cuidado. Aconséjele siempre. Si usted ya tiene hijos casados, aconséjele a que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y a veces, pues sabemos, ¿verdad? Las mujeres, como nosotros somos imperfectos, pues no. Pero de por sí ya el marido o la mujer batalla con su esposo o su esposa, pues no le demos mal. Hay que orar por ellos, alentarlos. ¿Estamos entendiendo, hermanos, eso? Por favor, hermano, porque en serio, hay tantos matrimonios, hermanos, apresurados solamente porque en casa los entregamos. Yo por eso les digo a mis hijos: hasta los 60 años se casan. ¿Cuántos dicen amén? No escuché el amén de ellos. Bueno. Hay que orar, hermanos, en serio, que Dios ministre más nuestros corazones. Se los digo en serio. Cuidemos, hermanos, en serio, en esos momentos de coraje, así como Saúl. Escuchen, esta es la aplicación. Cuidemos en esos momentos de coraje, hermanos. Exponer a nuestros hijos pueden ser consecuencias muy graves las que hagamos pasar a nuestros hijos. Entonces, traté de ser breve, hermano, créanlo que hay mucho, pero quiero que usted pueda entender el por qué Mical tenía ese corazón. ¿Ok? Era importante que usted supiera. No estoy escudándola, pero quiero que vea, porque hay lección para todos aquí. Por eso tuve que decir todos estos datos, para entender un poquito más hasta el fondo de Mical. Ahora sí vamos a la aplicación de este primer punto. Lo que nunca un cristiano debe de hacer. Segunda de Samuel 6:16, en la última frase dice: y le menospreció en su corazón. Menospreciar, hermano, la adoración.
ser malagradecidos con Dios. Una vez más, Mical sabía todo lo que había sucedido con su esposo David, que había sido constituido como rey, ¿verdad? Por la ayuda de Dios había derrotado a los filisteos, que la presencia de Dios había regresado a la ciudad de David, o sea, el arca. Todo esto, hermanos, era para festejar. Sin embargo, Mical despreció la adoración a Dios. Ella no participó, ella no debería de estar en la ventana viendo todo lo que estaban haciendo así de allá. No, ella tenía que estar abajo con el pueblo, adorando a Dios, esperando a su marido. Y escuche, hermano, por favor, como le digo a esto, hermano, hermana, ¿verdad? Quiero que entiendan. Sin embargo, Mical despreció la adoración a Dios. Ella no participó, hermano, cuando debería de estar ahí. Y aquí, hermanos, hay muchas lecciones. A veces son las mujeres, a veces son los hombres, pero saben, Dios no ve bien que tanto el esposo como la esposa no respalden el ministerio de su cónyuge. Perdón, un cónyuge apático, que no sea agradecido, hermano. Dios no ve bien eso. Porque un cónyuge apático, porque su cónyuge sirva a Dios y sea más visto que él o que ella, y que tú estés apático por eso, hermano o hermana, Dios no lo mira con buenos ojos. Querido matrimonio, cuida que no desperdicies, no desprecies a tu esposo, a tu esposa, porque estás sirviendo a Dios y Dios lo está usando. Escúchame, porque no va a ser el rencor contra tu esposo lo que te va a hacer que te vaya mal. Va a ser que estás despreciando a Dios. Mical no despreció a Dios, a su esposo, sino a Dios. Y eso, amados hermanos, causa aflicción. Hermanos, el matrimonio debe de servir juntos a Dios. Escúchame, obviamente, a menos que tu cónyuge no sea cristiano, por razones que ya veniste a los pies de Cristo así, ¿verdad? No porque ya estés en Cristo y te andes consiguiendo una, ¿verdad? Persona que no conozca a Dios, no hay que ser yugo desigual, pero eso ya está en otra clase, ¿no? Pero si ya viniste así, hermano, quédate ahí. No dejes a la mujer de tu juventud o al hombre de tu juventud, pero eso sería otro tema. Muy bien, son circunstancias diferentes. Entonces, querido matrimonio, cuida eso. Escúchame, por favor, y especialmente los matrimonios que sirven. Y gózate con las victorias que Dios le dé a tu iglesia. Gózate con las victorias que Dios le dé a tu cónyuge. Si estén ellos alegres, no los recibas a patadas en tu casa, hermano o hermana, por favor. Es para Dios ese desprecio, no a tu esposo, no a tu esposa. ¿Estamos entendiendo? Y a veces nosotros hacemos eso, hermanos. Nuestras esposas vienen a la iglesia, ¿verdad? A recibir las pedradas de la hermana, de las enseñanzas de nuestra hermana Alicia, y llegan bien bendecidas y nosotros le hacemos la vida imposible. O al revés. Los varones llegan bien bendecidos después de las pedradas, de las ¿cómo era? Piedricaciones, me dijeron, ¿no? Del hermano César, y llegan y las esposas ahí los están acuchillando. No, hermanos, no. ¿Estamos entendiendo? O sea, quiero que vean que esto en nuestras dos partes, pues, porque no vayan a pensar las damas, no, es para los dos. Por eso les dije desde el inicio. Celebra la victoria con tu esposo, con tu esposa. Sé agradecido, querido matrimonio. ¿Estamos entendiendo? Pero también aplica para alguien que no se goce con Dios, ¿verdad? Si no está agradecido, hermanos. También aplica para él. Cuando no te gozas con las victorias de tu hermano que está sirviendo, y antes tartamudeaba aquí, parecía locomotora descompuesta, pero ahora ya predica y ya el hermanito es más fino para predicar, ¿verdad? Ya se expone mejor la palabra y no estés ahí, saber cuánto dura. No, gózate, hermano, es la obra de Dios en él. ¿Estamos
entendiendo? También es eso. También habla de gozarte en el servicio de la iglesia, hermano, de no ser apático, de no menospreciar lo que haga tu iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Aplica para todo. Y sobre todo, hermano, que alguien no se goce con Dios, que no sea agradecido, independientemente si su cónyuge sirve en la iglesia o no. Mical despreció en su corazón a su esposo, pero Dios no lo vio así. Mira, hermano, escúchame, aquí viene la aplicación y póngame mucha atención. ¿Qué estaba ahí en esa ciudad? El arca. Y ya vamos a hablar después en otra enseñanza, pero escucha. Una vez, ya lo dije rápido, el arca simbolizaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ahí. Entonces, ¿qué cree que despreció Mical? ¿Qué cree? La presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ahí y Mical la despreció. No fue a adorar a Dios, no fue a agradecer a Dios. El desprecio no fue para David solamente, fue para Dios. Y saben, hermanos, hoy muchos cristianos desperdician desprecian o despreciamos la presencia de Dios en medio de la adoración. ¿Sabían? Les voy a decir por qué. Salmo 22:3. Es de la mayoría de cristianos se lo sabe. Si no, ahorita pasa al altar para que reciba a Cristo, si no lo sabe de memoria. Salmos 22:3. ¿No se la saben? Pásenle al altar. Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, hablando de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habita el Señor, hermanos? En la alabanza de la iglesia. Sí, hermanos, nosotros despreciamos a Dios en muchas maneras. Unos son apáticos, hermanos, cuando están en alabanza, las manos atrás, ¿no? Como gendarme, así pandeados, con la cara como si tuvieras sentenciado a muerte. Queridos hermanos, estamos alabando a Dios, por favor, adorando al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel. Estamos adorando a Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y a veces, hermanos, ni siquiera aplaudimos. Ni siquiera hacemos eso. En los momentos de adoración ni siquiera cerramos los ojos. Esa es una manera de despreciar, hermanos, a Dios en medio de la oración. Otra manera de despreciar a Dios, hermanos, es no llegar a tiempo a la alabanza. Ahí estamos despreciando, hermanos, porque todos tenemos que llegar antes de la alabanza para iniciar juntos como iglesia a adorar a Dios. Otra de las maneras es estar en la alabanza y te metes al baño. Ahora escuchen, obviamente entiendan, hay razones, ¿no? Pero hay muchos se meten a estar en el celular ahí. No es momento para eso, hermano. Por favor. Ese tiempo de alabanza es para hacer guerra espiritual, es para alabar, para exaltar, para adorar a Dios. Hermano, escúchame esto, por favor. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, todo lo que nosotros hacemos ya como cristianos dentro de la iglesia, todos los servicios que hago, hermanos, el predicar, el enseñar, el barrer, todo un día se va a acabar. ¿Sabe usted? El único ministerio que va a permanecer para siempre es la alabanza y adoración a Dios. En el cielo yo no voy a predicar, no. El único ministerio que prevalece para siempre es el ministerio de la adoración y de la alabanza, hermanos. Eso es eterno. Hermano, gócese delante de nuestro Dios por todo lo que Él hace, porque el arca, es decir, su presencia está en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué es el arca hoy? Es el Espíritu Santo, la presencia de Dios morando en nuestras vidas.
Él está en nosotros. Por eso, querido hermano, el tiempo de la alabanza debe de ser un tiempo especial. Claro, hermanos, no vamos a entrar en desorden, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya hemos aprendido todo eso, pero nos podemos gozar. Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted quiere saltar en su asiento de alegría, salte. Nomás no haga, ¿verdad? No le dé un codazo al hermano. No. Si usted tiene el gozo del Señor en ese momento, como el rey David, lo puede hacer, dirigido por el Espíritu Santo. Pero que sea, ¿verdad? Que Dios entienda. Si el rey, siendo rey, por usted y yo que él se gozaba. ¿Sabe por qué? Porque sabía quién era Dios. Yo le aseguro, hermano, el día que usted esté o yo esté delante de la presencia de Dios, que oramos por ese momento. En serio, hermanos, yo no sé qué va a hacer usted, hermano, pero yo voy a danzar, brincar, llorar y no sé qué más. ¿Y por qué no adorar a Dios con todo el corazón? ¿Por qué no agradecer a Dios aquí, hermano, por todo lo que Él hace? ¿Está entendiendo eso, hermano? Hermano, hubo una ola en la iglesia que hace tiempo ya se nos enseñó, etcétera, de las emociones, ¿verdad? De que es un desorden en las iglesias. Nosotros, gracias a Dios, no somos desordenados, pero tampoco, hermanos, tenemos que opacar el gozo que Dios nos ha dado, hermano. Tampoco, porque eso no es algo bíblico. No podemos irnos al extremo. ¿Cuántos quieren ver al hermano César danzar? Ahorita vamos a ver. ¿Cuántos quieren? Dice César, danza tú primero. Es un decir, hermano, pero a veces no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque nos da vergüenza. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Si el Espíritu Santo lo manda a hacer eso, hágalo. Cierre sus ojos, porque no le dé vergüenza. Ahora escúcheme, siempre, hermano, la clave es esto: ser gobernado por el Señor, ¿me entienden? Porque de nada sirve, hermano, brincar, saltar y orar si verdaderamente no es el Señor y usted quiere quedar bien ahí para que le digan el Michael Jackson del Evangelio. No. ¿Está entendiendo eso, hermano? Pero si Dios verdaderamente, goces, hermano, delante de la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor. Llore de alegría, aplauda al Señor, siempre y cuando, hermano, escucha que viene la clave: no interrumpa la adoración grupal. ¿Cuál es la adoración grupal? Pues está tu hermano, ¿verdad? Aquí tú estás. No, pues no, o sea, no, ¿verdad? ¿Se me entiende? Porque a veces, ¿sí se entiende? ¡Aleluya! Y le reventaste el tímpano al hermano, o sea, no. O sea, tampoco, ¿verdad? O haz de cuenta, lo voy a decir es porque entiendan, en los momentos de administración, cuando el hermano Chuy está ministrando, el que esté aquí, tú estás, ¡aleluya! ¡Aleluya! O sea, no, o sea, en esos momentos el que está dirigiendo es el que, ¿verdad? Y usted puede estar, Señor, gracias por tu palabra, aleluya, etcétera. Sí entiende eso, ¿no? Por eso hace tiempo tuvimos que corregir a alguien que llegó aquí, que venía con otras ideas, y pues a veces no les gusta y se van, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarles. ¿Está entendiendo? Así que le vamos a enseñar, hermanos, pero aquí están los establecimientos bíblicos. No importa si usted un día me llega a ver que yo danzo y me dice, uy, no. El Señor lo ha puesto en mi corazón, lo voy a hacer. ¿Sí se está entendiendo eso, hermano? Es un decir para que me entienda, porque a mí me interesa agradar a mi Dios. ¿A usted no? Quiero que entienda eso. Espero que el Señor obre en nuestros corazones y nos ayude a encontrar esa libertad ordenada en Cristo. ¿Amén? No oí nada. ¿Okay? Amén. ¿Qué más hago? No desprecie la alabanza, hermano. No desprecie el gozo, hermano. No seamos malagradecidos. Cuidémonos de no ser como Mical, que si miramos a un hermano gozándose, le critiquemos. Esto es ser malagradecidos, hermanos. Y esto es lo que un cristiano nunca debe de hacer: menospreciar a Dios en su corazón, menospreciar la alabanza y la adoración, menospreciar el gozo de otro hermano. Nunca debe de hacer eso un cristiano. No apoyar tampoco el ministerio de tu cónyuge. Nunca debes de hacer eso, hermano, el no apoyarlo.
que no celebres junto a tu esposo, las victorias. Nunca debes de hacer eso. Nunca sea como Mical, amado hermano, amada hermana. Amén. ¿Aprendimos de este primer punto? Vamos a pasar al siguiente, que es más breve, pero era necesario poner estas bases. Ok, muy bien. Punto número 2. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Adoración o reproche? Segunda de Samuel 6:20. Segunda de Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa. Fíjense, hermanos. No leí lo otro porque sí me extendí demasiado en el primer punto, pero escúchame. Antes de llegar aquí, David se gozó con el pueblo, comieron, adoraron a Dios. Primero hizo eso el rey David con el pueblo, se gozó con el pueblo, y ya después pasó esto, ¿ok? Volvió luego David para bendecir su casa, después de haber servido a Dios, después de haber comido con los hermanos, etcétera. Después regresó a su casa. Escuchen, Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, fíjense, pero tiene que entender, así va, yo sé que se oye raro, pero así va. ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos? ¿Cómo se descubre sin decoro cualquiera? Así es el tono, hermanos, por eso son los signos de interrogación. Por eso le metí eso, para que usted entienda cuál es el sentido. Queridos hermanos, ¿cuál era la bienvenida que David esperaba? Hermana, hermano, ¿cuál es la bienvenida que tú esperas al llegar a tu casa? De alegría, de tu esposa, de tu esposo, por todo lo que Dios se había hecho. Sin embargo, en vez de adoración a Dios, el corazón de Mical, ¿qué salió? En vez de que saliera adoración a Dios, el corazón de Mical salió reproche. Y aquí sale una buena pregunta. ¿Qué sale de tu corazón, hermano, hermana? ¿Adoración o reproche? Bueno, eso solamente Dios, tú y los que viven en tu casa lo saben. Pero Dios desea que salga adoración. Segunda de Samuel 6:21. Entonces David respondió a Mical, fíjense: cállate y sométete, yo soy el rey. Así dijo David, humilde, porque también, pues hermano, ¿verdad? La blanda respuesta, ¿qué dice? Calma la ira. Fue delante de Jehová quien me eligió. Nomás que ahí le da yo lo sentí así como que un gancho, así como los que metía a Julio César Chávez, en el hígado. Fíjense, fue delante de Jehová quien me eligió, en preferencia a tu padre y a toda tu casa. O sea, no fue arrogancia, pero le dijo: mira, Dios me escogió a mí para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y fíjense, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, escuchen, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Esta misma segunda de Samuel 6:22 lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo, para que lo entienda un poquito más, ¿no? Dice: y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome, pues aún así esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. ¿Cuál era el motivo? Alabar a Dios de David, ¿sí o no? ¿Sí estamos expertos o no? ¿Sí entendimos o hablo en otro idioma? ¿A quién iba a honrar David? ¿Se dan cuenta? Miren, amados hermanos, la respuesta sabia de David. No le dijo, hermanos, como a veces muchos decimos o dicen a la esposa: no, él fue sabio, lo que le dijo fue sabio. Aunque podía reprenderla, David tenía la autoridad para reprenderla, hermanos. David prefirió hablarle de Dios. Y escuchen, esto es un ejemplo para nosotros, hermanos.
pues, hermanas también, ¿verdad? O sea, yo les digo, es la misma, póngase en el lugar. Hablemosle de Dios a nuestra esposa, a nuestro esposo, del por qué hacemos lo que hacemos y quién es Él para nosotros. No solo le digamos, tú no sabes. No. Tenemos que explicarle por qué adoramos a Dios, por qué predicas, por qué todo eso. Porque Dios se merece todo. ¿Entendimos, hermanos, este principio? Pero también aquí David le dijo algo muy cierto. Ella no entendía, su esposa no entendía por qué David hacía lo que hacía, porque Mical no estaba en la misma sintonía que David. Y sabes, querido hermano o hermana, no vas a entender a tu esposo, a tu esposa, si no estás en la sintonía de Dios. Cuida estar en la sintonía de Dios, porque solamente ahí vas a poder entender a tu esposo o a tu esposa en el servicio a Dios. Entenderás la alegría que causa el ser un servidor inmerecido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos servidores dicen amén a eso? Somos servidores y no lo merecemos. Ahora sí, hermanos, pasemos a las consecuencias. ¿Cómo terminó sus días Mical? Aquella mujer que despreció la adoración, que despreció a su esposo, que despreció a Dios y que fue malagradecida. ¿Cuál fue la aflicción de Mical? Vamos al último punto, la aflicción de Mical. Segunda de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué representaba la esterilidad, hermanos, en aquellos tiempos? Bueno, las mujeres estériles no son como ahora que van a in vitro o que adoptan. No. Las mujeres estériles, hermanos, experimentaban vergüenza en lugar de honor. Eran miradas con lástima en vez de con respeto. Además, la infertilidad traía, hermanos, tristeza, sufrimiento personal, pero también reproches del marido. Traía desaprobación familiar y rechazo social. Las mujeres estériles eran vistas como que no tenían el favor de Dios en sus vidas, porque no eran fructíferas, porque nunca iba a salir de ellas descendencia. Mical, escuchen, aquí viene la aplicación, hermano, póngame mucha atención, la aplicación de este punto, póngame mucha atención. Mical despreció a Dios y ella fue despreciada por todos. Todos los que la conocían no la respetaban porque era infértil, por no tener hijos. Queridos hermanos, la aflicción de Mical fue grave. Ella no fue agradecida con Dios. Ella no adoraba a Dios. Lo único que salía de ella eran mentiras, reproches, ingratitudes. Y saben, como consecuencia, aquí quiero que entienda esto, ella jamás fue productiva. Ella fue infértil. Y pastor, ¿esto qué nos habla a nosotros? Esto es lo más importante. Aquí viene, hermano, la aplicación de esta enseñanza para nuestras vidas. Pónganle mucha atención. Mical terminó sus días siendo infértil, hermano, por cómo fue ella. Ya lo estudiamos. Hermano, si tú eres alguien que no adora a Dios, que desprecia la adoración a Dios, que no apoya los triunfos de los demás, de tu esposo, de tu esposa, si no valoras la presencia del arca de Dios, la salvación que Dios te ha regalado en tu vida, así como Mical, que no la valoras, terminarás sin fruto. Serás una persona infértil. Pasarán los años y ahí te vas a quedar en una silla sin hacer nada, viendo a tus hermanos ser fructíferos, usados por Dios, a tu esposa, a tu esposo, a todos, menos tú. Menos tú. Serás infértil, no podrás dar fruto. No podrás dar fruto.
así te quedarás por despreciar a Dios, como le pasó a Mical. ¿Quieres terminar tus días así? ¿En serio? ¿Quieres terminar tus días así? Pues, ¿cuántos años tienes de cristianos? No, yo tengo 20. ¿Y qué haces en la iglesia? No, nada. Soy el primero que me salgo cuando se acaba la reunión. Ah, ok. No, pues chévere. Digo, a veces ahí, obviamente, entienden, ¿no? Oye, hermano, ya con los años que tienes, ¿por qué no le prestas el don que Dios te ha dado, verdad? A la iglesia. Ay, no, es que a mí no me gusta socializar con la... ¿verdad? No me gusta socializar con la gente. Nomás estar mirando a mis hermanos. Ándale pues. Estás mintiendo. Tú desprecias a Dios en tu corazón y por eso eres una persona infértil. Algo pasó en tu vida. Estás marcado, estás marcada. Y no puedes darle gloria a Dios. ¿Estás entendiendo, hermano? Esto es algo muy importante. Mira, hermano, escúchame. No es que esta iglesia se esté desbaratando para que tú sirvas. Hermano, Dios, en serio, me quita a mí y pone a alguien mejor que yo. Y se lo he dicho muchas veces: Señor, ¿por qué yo? O sea, hay mejores que yo. En serio. No somos indispensables, hermano, pero Dios se digna en usar estos vasos de barro. Y todavía, hermanos, todavía después de años que Dios te ha dado su gracia, que te ha servido, que tú no quieres dar el don que Dios te ha dado. Escúchame, el día que Él venga te va a decir: siervo malvado y negligente. Sana, hermano, ve a Dios, por favor. Hay algo en tu corazón. Deja ese corazón de Mical, por favor. Deja de ser infértil. La respuesta está en tus manos. Ahora sí, pastor, ¿qué hago? Esto nos lleva a la conclusión. ¿Qué puedes hacer? Haz lo que hizo David. Sí, hermano, David fue un verdadero adorador. Valoraba el arca de Dios. Hermano, valora al Espíritu Santo que vive en ti, que es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Valora que Él está dentro de nosotros, que Él nos guía, que nos dice: no hagas esto, hazle por aquí, hazle por allá, ve a orar, ve a eso. Valóralo. No desprecies la adoración y la alabanza colectiva y privada. O sea, en tu casa, en todas partes, pero colectiva, aquí en la iglesia. Para eso, por favor, hermano, llega temprano, junto a todos tus hermanos, ven a adorar a Dios. Que no te incomode lo que otros digan, o que no es el hermano, no, usted adore a Dios, hermano. Sea agradecido por las muchas victorias que Dios nos da a diario contra nuestros filisteos, es decir, nuestros pecados, nuestras tentaciones. No se te olvide darle gloria a Dios cuando no caigas en un pecado, porque esa es la victoria que Dios te da. No es por ti, no es por mí. Si tú haces eso, serás alguien productivo, alguien fértil, que dé fruto. Valorarás la presencia de Dios, al Espíritu Santo, y siempre estarás activo en las cosas de Dios. Hermano, vamos a hacer limpieza. Hermano, vamos a hacer un evento otra vez, como Macal Vibra, otra vez. Hermano, vienen 4 eventos seguidos. Uy, qué gastadera. Cálmate, Mical. Querido hermano, la decisión es tuya, en serio. ¿Quieres ser productivo? Sé como David. ¿Quieres terminar tu carrera infértil sin hacer nada? Así quédate, amargado como Mical. La decisión es tuya, hermano. Termino con esta ilustración.
Un asesor de bienes y raíces le preguntó a su jefe, un hombre ya adulto, mayor, experimentado en las ventas de casas, de terrenos, y le dijo este joven asesor de ventas, que tenía muchas ganas de crecer, de aprender y de elevar los números de su empresa, le dijo: oiga jefe, oiga patroncito, dígame cuál es el terreno que tiene más valor, qué puedo comprar para poderlo vender y poder tener más ganancias para la empresa. O sea, tenía mucha motivación y quería salir adelante. Y este dueño, ya un anciano con mucha sabiduría, le dijo: acércate, ven a ver aquí en la pantalla. Y le mostró un panteón. Y el asesor así se quedó viendo y le dijo: ¿un cementerio? Digo: pues sí, el mismo, ¿verdad? Sí, dijo, sí tiene valor, pues un pedacito vale caro, ¿verdad? Sí, pero le dijo, fíjense, inteligente este joven, ¿no? Pero yo he visto lugares más pequeños que los hacen para arriba y tienen oficinas ejecutivas que son más rentables que el cementerio. Ese anciano se ríe, lo toma del hombro y le dice: mira, ¿sabes por qué el terreno de un panteón es el más valioso? Porque ahí están los proyectos más valiosos que jamás se llevaron a cabo. Las empresas que más valor iban a tener se quedaron sepultadas ahí. ¿En serio?, le dijo este asesor. Y su jefe le dijo: sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que jamás se llevaron a la práctica esas maravillosas ideas. Al cual este joven sonrió y le dio gracias a su patrón. Gracias, le dijo. Gracias por esta enseñanza. Querido hermano, termino. ¿Quieres llevarte al panteón? En serio te lo digo, hermano. Pon atención. ¿Quieres llevarte al panteón esos grandes deseos de servir a Dios? ¿Quieres llevarte al panteón ese amor que le tienes a Dios? ¿Quieres llevártelo? Porque ahí nadie sabrá todo lo que tú anhelabas hacer y ser para Dios, solo tú. La decisión es tuya. Mis hermanos de la alabanza pueden pasar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclina tu rostro, si quieres ponte de pie si estás cansado. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. La actitud de Mical sigue reinando hoy en muchas iglesias y sin duda también está aquí. Tú sabes cómo está tu vida, hermano, hermana. Vamos a orar primeramente para que Dios nos sane. Si hemos tenido a un Saúl, vamos a pedirle a Dios que nos sane. Puede ser, hermano, puede ser cosas que nos hicieron antes, nuestro papá, nuestra mamá, puede ser tu esposa, tu esposo, alguien que te marcó, alguien que te hizo daño. Pero en serio, hermano, estás dejando pasar años, estás culpando a Dios de algo que Él no tuvo la culpa. Deja ese dolor en las manos de Dios. Él puede sanarte y quiere sanarte. No te lleves al panteón
grandes deseos. De servir a Dios, de ser agradecido. De ser un verdadero adorador. En serio, hermano. Oh, mi Dios, mi Rey, en esta tarde tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Todos hemos tenido un Saúl. Hasta tú tuviste a ese Judas. Señor, tú no le quitaste a David a ese Saúl. Señor, ni tú te quitaste a Judas, él solo se fue. Judas solo se quitó la vida también, como Saúl en esa espada. Lo que tú nos enseñas, Señor, es que podamos permanecer aún con ese Saúl o con ese Judas a un lado. Que tú no tienes la culpa, pero que sí vas a moldear nuestro corazón a través de alguien que nos haya hecho daño, que nos haga daño, Señor. Padre, yo oro por la sanidad del alma de tu iglesia en esta tarde. Sánanos, Señor, si nuestros familiares nos han hecho daño, si hoy como esposos hemos tratado mal a nuestra esposa, o al revés, por cosas que vivimos en nuestra casa, si quizás nos casamos con una intención incorrecta porque ya no aguantábamos al Saúl que teníamos ahí, y hoy, Señor, tenemos la misma actitud que tenían nuestros padres con nuestros esposos. Señor, ayúdanos a no influenciar a nuestros hijos que se vayan antes de tiempo por nuestro mal carácter, por nuestra falta de sabiduría. Señor, Mical tuvo la oportunidad, porque tuvo un gran hombre que tú estuviste tratando, tuvo la oportunidad de dejar su pasado, pero no lo quiso hacer, y como consecuencia tú la hiciste improductiva. Padre, yo oro en esta preciosa tarde que sanes nuestros corazones conforme a tu voluntad, porque si estamos con heridas en el corazón, somos estériles, tenemos años sin dar lo que pudiéramos dar. Oro por ese milagro, que sane nuestro corazón, porque primero quieres que estemos bien, que estemos contigo un tiempo, y después que podamos servirte. Sana el corazón de Mical, Señor. Un corazón amargado, dolido, herido, contaminado por el mundo. Y como dijo este hombre que no fue perfecto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Señor, te pido por tu iglesia, pero también, mi Dios, después de orar por esa sanidad, oro, Señor, por los que estamos ya sirviendo. Si algo ha pasado, nos hemos estancado y ya no estamos siendo productivos, Señor, ayúdanos a dejar esas actitudes de Mical que se nos han pegado, y ayúdanos a ser verdaderos adoradores como David. Ayúdanos a ser agradecidos y nunca menospreciar tu presencia ni lo que tú hagas en otras personas, Señor. Ayúdanos a ser, como dijo el rey David, más vil por causa de ti. O con las mismas palabras, después de muchos años, es necesario menguar para que tú crezcas, Señor.
Señor, yo oro, Señor, que sanen los corazones conforme a tu voluntad, que podamos salir de aquí, Señor, sin ese corazón de Mical, que podamos salir con el corazón de David, un hombre que dice tu escritura conforme a tu corazón. Eso queremos ser, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Gracias, gracias. Así como tú estás, vamos a adorar al Señor. Céntrate en Dios, hermano, por favor, en adorarlo, en agradecerle, en dejar aquí todo tu dolor, por favor. Ya no desprecies a tu esposa, varón, a tu esposo, hermana, a tu hermano que está a un lado. Ya no desprecies en tu corazón. Gózate con ellos, porque te vas a gozar de la obra que Cristo está haciendo